Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Se infiere, se dice y se observa y se puede advertir de golpe y porrazo el interés que usted tiene en los jóvenes, en estos que han sido llamados Nini, como usted lo ha señalado, y quiere para ellos un mejor futuro. ¿Cómo puede esto, y ayer lo deslizaba usted, cuando en forma paradójica, dado que estos jóvenes que se instruyen, que estudian y que tienen información, consumen drogas en forma creciente en los grandes centros universitarios, en los centros de educación superior? Y no soy de una moralidad victoriana, ni estoy contra la libertad de todo lo que se puede hacer en la juventud y en la vida de cada ser humano, de ninguna manera. Pero, habla usted de que tiene una estrategia, de que está en proceso una planeación de esa cruzada para persuadir a niños, porque los niños fui a hacer un reportaje de Catepec hace algunos años y me decían, mire, los están con la mona. Y dije, ¿qué es la mona? Es resistol que les diluye el cerebro, que hace la neurona trizas y la vida también. ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer? La Fundación Gonzalo Río Arronte, que heredó ese hombre, el señor Río Arronte, dio $500 millones a esa fundación. Es la fundación más rica de América Latina, o la era en aquel entonces, para combatir adicciones, buscar agua y curar enfermedades. Cuando le sugerían al señor Río Arronte que diera algo para la ciencia, decía, no, para eso están los gringos, nosotros no vamos a la ciencia. Pero donó $500 millones. El dueño del club de béisbol de los Diablos Rojos ha presidido esa fundación, y con ello, por ejemplo, los centros de integración juvenil de Kena Moreno, el propio exprocurador Morales Lechuga, el doctor Cumate, Gilberto Borja, han presidido esta gran fundación. ¿Qué hacer? ¿Qué tanto? Si ya está diagnosticado el proceso, aquí están estos libros de los centros de integración de la señora Moreno. ¿Qué hacer? ¿Cómo va esa estrategia y cuándo empezará a notarse, a observarse su efecto? A lo mejor es una generación erradicar esa. Gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Sí, Miguel, muy importante lo que planteas. Yo pienso que se está atendiendo el asunto, o contesto tu pregunta diciendo que estamos atendiendo el problema de la desatención a los jóvenes, podría decir de tres formas. Primero, que no les falte la oportunidad de estudiar y de trabajar, garantizar el derecho al estudio y al trabajo. Fue muy irresponsable, por decirlo menos, la política de rechazo a los jóvenes que querían estudiar, ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. De que no pasaban el examen de admisión. Estamos hablando de que 3 décadas se aplicó esta política de rechazo a jóvenes que querían estudiar en las universidades. Eso nos llevó inclusive a que ahora tengamos menos médicos de los que necesita el país, porque prevaleció una actitud simplista, mercantilista, en el sentido de que había que impulsar la educación privada y se puso la educación
al mercado, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior. Recordemos que la primera reforma que se hace al artículo 3º se lleva a cabo durante el gobierno de Salinas, siendo secretario de Educación Zedillo, y se limita la gratuidad a la educación básica y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. A partir de ahí empieza a aumentar la matrícula de las escuelas privadas, pero llega a un límite porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiaturas. Estamos hablando de que hay familias que tienen ingreso en promedio 4 o 5 mil pesos mensuales y una colegiatura barata es de ese monto. Entonces, llegó el momento en que ya no siguió creciendo la matrícula en las escuelas privadas. Entonces, se dejó sin oportunidad de estudio a muchos jóvenes. Hay casos en donde han presentado exámenes 3, 4 veces y los rechazan y los rechazan. Todo esto produjo pues frustración en los jóvenes y se dedicaron a otras actividades, muchos de manera responsable a trabajar, incluso muchos emigraron, pero otros fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales. Esto lo estamos atendiendo, que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan garantizado el derecho a la educación. Se están creando universidades públicas, ya vamos cerca de 100 nuevas universidades creadas en 9 meses, cerca de 100. Y vamos a seguir apoyando la educación pública. Hay el proyecto de crear aquí en la Ciudad de México, en la capital, una universidad dedicada a la formación de médicos y de enfermeras. Entonces estamos trabajando en eso, nada más becas para estudiantes de nivel superior. Este año 300,000 becas de 2,400 pesos mensuales por estudiante. Entonces, el estudio. Luego, lo de los aprendices. Alrededor de 900,000 jóvenes hoy tienen trabajo como aprendices. El joven que no estudia ni tiene empleo es contratado. Tiene un tutor que puede ser el dueño de un taller mecánico, de un taller de electricidad, en una carpintería, en un taller artesanal, en una tienda, en una empresa. Estos son los tutores y pueden tener 1, 2, 3, 5, 10, 20 jóvenes trabajando. Y a esos jóvenes se les paga un sueldo de 3,600 pesos mensuales. Así hay 900,000. En 9 meses, 900,000 jóvenes trabajando como aprendiz. ¿Qué se hacía antes? Pues etiquetarlos, llamarles ninis. Eso fue lo que hicieron.
durante todo el periodo neoliberal. Ni un solo programa para atender a los jóvenes. Te hablé de la manera irresponsable en que se les rechazaba, pero además no había otras opciones. Me gustaría que se indagara si existían programas de atención a los jóvenes. Solo eso, acuñar la frase ninis, que ni estudian ni trabajan, de manera despectiva, como si fuese culpa de los jóvenes el no tener opciones, el no tener alternativas. Entonces, estamos trabajando en esto, que es importante. Lo segundo, no había infraestructura suficiente para atender la prevención y la cura de adicciones. No existe la infraestructura suficiente. Ahora que estoy recorriendo los hospitales, hay un programa importante que se llama CARA, que consiste en agrupar a adolescentes y atender 4 acciones. Primero, el prevenir frente a la violencia, no a la violencia, es muy importante, la violencia interfamiliar y la violencia en general. Los jóvenes trabajan sobre esto. Lo segundo es evitar embarazos de adolescentes, embarazos no planeados. Lo tercero es el combate a la obesidad, que es importantísimo también. O sea, la buena alimentación nutritiva y decirle no a los productos chatarra. Y la acción cuarta es no a las drogas. Eso hacen estos centros. Se está fortaleciendo esta infraestructura. Hay también otros centros de atención, muy pocos, para tratar a enfermos por el consumo de drogas. Y existe el que se pueda contar con las fundaciones como la que tú señalas, que en efecto es un señor que heredó parte de su fortuna a una fundación. Un ejemplo, porque esto también lo están haciendo ahora ya los multimillonarios del mundo, algunos, que le dejan una parte reducida de su fortuna a los familiares y la mayor parte la destinan a fundaciones para la atención social. Entonces, sí existe esta fundación, tiene ese propósito, es cosa de trabajar más en la coordinación. Estamos ya en ese propósito, ya se formó un grupo interdisciplinario, interviene salud, interviene la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación, Protección Civil, todas las dependencias que tienen que ver con eso. Eso es lo segundo, o sea, la infraestructura de atención a los jóvenes, porque hay muchos que quieren buscar salidas, incluso
lo más importante es prevenir, que puedan tener un lugar como estos sitios CARA, donde se reúnen con otros jóvenes, ¿sí? La socialización es fundamental, por eso es muy importante la escuela. Un error de los neoliberales, más que un error, nada más que no voy a decir qué significa, es estar pensando solo en la calidad de la enseñanza. Claro que hay que ir hacia la excelencia, pero es muy importante en un país como el nuestro, con tanta pobreza, el acceso a la educación, la cobertura, son las dos cosas. ¿Por qué? Porque el que no va a la escuela no tiene posibilidad de salir adelante. La escuela, aunque haya conflictos en la casa, aunque haya problemas de desintegración familiar, ayuda al joven. Sus compañeros, sus maestros, ¿sí? No es lo mismo, o sea, es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Entonces, es una concepción errónea la de estar pensando nada más en la excelencia y no pensar en el papel social que tiene la educación. Lo tercero, porque te hablaba yo, el acceso a la educación y al trabajo para los jóvenes. 2, el que tengamos la infraestructura, la organización para atenderlos en prevención y curarlos. Y lo tercero de la estrategia que estamos llevando a cabo es un plan de difusión masivo, una campaña, tú usaste bien la palabra, una cruzada de concientización a los jóvenes. Eso ya inició, no como quisiéramos, porque queremos que sea intensa, muchos mensajes, repetir y repetir y repetir y repetir, del daño de las drogas, contrarrestar todo este mundo ficticio, ideal, de fantasía, de que el que toma ese camino se viste muy bien, con ropa de marca, alhajas, carros últimos modelos, muchachas o muchachos guapos, residencias, todo eso que se muestra, ¿sí?, en las series, donde no solo tienen poder económico, sino tienen poder político, tienen a sus órdenes a militares, pueden sobornar autoridades civiles, todo eso que se presenta. No es prohibirlo, es prohibido prohibir. Aquí no se trata de eso. Se trata de tener también la libertad para exponer, para dar a conocer la otra realidad, la amarga realidad. Lo que tú decías, no solo la mona, sino ahora el cristal y otras drogas que son veneno, que destruyen, que aniquilan a los jóvenes. Entonces, esa otra realidad, esa amarga realidad, para hacer conciencia en los jóvenes y fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que pensamos nosotros nos va a ayudar y nos va a ayudar a garantizar la paz y la tranquilidad. Estos crímenes horrendos como lo de Coatzacoalcos tiene que ver no solo con un acto delictivo, sino estamos hablando de un comportamiento
desquiciado y seguramente de gente dominada por la droga. La mayor incidencia delictiva, los enfrentamientos que se tienen con bandas, por lo general es gente drogada, son jóvenes drogados. Entonces, tenemos por eso que orientar mucho y abatir, disminuir el consumo. Es fundamental eso, que ha crecido mucho el consumo. Antes, pues era comercio de la droga. Empezaron a dejar en pago droga para la distribución, de ahí sale lo de el narcomenudeo, la venta de drogas en bares, en restaurantes, todas las redes que se van formando, la extorsión. Entonces, si no hay consumo, tenemos posibilidad de enfrentar el problema. Por eso tenemos que hacer una campaña para disminuir el consumo. Esto es en general lo que estamos haciendo. Sí, Miguel. Desde luego, señor presidente, gracias, señor presidente. Desde luego, señor presidente, en esta cruzada, ¿qué papel debe jugar la nueva escuela mexicana cuyo curso acaba usted de inaugurar? ¿Por qué no incidir desde la infancia, desde la primera infancia de los 0 a los 6 años, según los pedagogos, en este enorme riesgo, en este enorme peligro que son las drogas? ¿Qué papel juega entonces en este nuevo ciclo la nueva escuela mexicana? Gracias. Es importantísimo lo que estás planteando, porque es apoyarse también en la educación formal. Es decir, todo lo que podamos hacer desde el gobierno, desde la sociedad, en orientar, diría, informar, porque el hecho de decir que la mayor parte de estas drogas químicas tienen raticida, por ejemplo, eso no lo saben muchos, y poder probarlo y difundirlo ayuda mucho. Entonces, informar, que se tenga toda la información, orientar y concientizar. Es la labor, la tarea del gobierno, de la sociedad. Y también que se atienda el asunto, el problema, con educación formal. Necesitamos en la reforma a los contenidos educativos, a los nuevos libros de texto de la Secretaría, introducir este tema. O sea, lo que tú estás planteando. O sea, ya está contemplado y vamos a trabajar con pedagogos para que haya una mayor orientación en este tema. Es muy importante. Y tenemos que ir adelante y tener confianza, porque si cerramos filas sobre este asunto, vamos a avanzar. Hay problemas que se han resuelto, o sea, no todo se ha echado a perder en el país, no todo está podrido. Hay un ejemplo que debemos de retomar para todo nuestro quehacer público y para lograr una sociedad mejor.
el avance en la conciencia ecológica. En eso hemos avanzado mucho. En nuestra generación teníamos una concepción distinta. Era permitido en mi estado, en Semana Santa, comer pochitoque o icotea o guau, quelonios, tortugas. Ahora, no solo porque está prohibido, sino porque no nos los permitirían nuestros hijos, porque se avanzó mucho en eso, porque se cuidan los animales. Nosotros en los pueblos íbamos al campo con la resortera, le llamábamos tirador. Ya eso no, se avanzó entre todos. Todavía hay, porque yo voy a los pueblos y veo a los niños que van a la milpa y llevan colgado el tirador, pero ya no es una práctica normal, porque ya hay una conciencia. En eso se avanzó mucho, en el cuidado de los animales, la protección de los animales. Todo esto se ha logrado por iniciativa de la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones. Bueno, ¿por qué no vamos a poder decir no a las drogas? Si se puede tener una forma de vida distinta, donde se puede ser feliz y no tener frustraciones y mantener valores y ser felices de otra manera, no esa felicidad efímera, transitoria, sino se puede ser feliz todo el tiempo. Entonces, sí vamos a poder. Siempre hablo de que no se trata en el gobierno solo de buscar el bienestar material, sino acompañar el bienestar material con el bienestar del alma, y a eso me refiero. Es la creación de una nueva corriente de pensamiento para poder enfrentar la crisis, la decadencia, con el fortalecimiento de valores, porque también hay muchas cosas que se tienen, lo que pasa que no se exaltan. Por ejemplo, la honestidad del pueblo de México es innata. Es un pueblo honesto. No tendríamos que importar el modelo de honestidad de los países nórdicos, de Suecia, de Dinamarca. No, se tiene. Es cosa de exaltarla. O sea, porque se quiso eclipsar, se quiso ocultar con lo material, con el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, con el cinismo de decir de que el que no tranza no avanza y que lo importante era lo material, pero eso no está en las familias, en los pueblos. El pueblo de México, las familias de México tienen muchos valores que hay que exaltar y otras cosas pues que hay que introducir, nuevos preceptos
y fortalecerlos, todo lo que tiene que ver con el respeto, con la diversidad, con la pluralidad, todo eso, esto del fomento y respeto a la naturaleza, tener una vida sana, gozar de la naturaleza, que podamos disfrutar del sol y de la lluvia y del viento. Hay que escuchar a Calle 13.